¿Cómo les va, hermanos? Les tengo que dar primero, antes que me olvide, los hermanos de Palpalá, Jujuy, envían saludos para esta iglesia, y los hermanos de una ciudad llamada General Serri, de provincia de Buenos Aires, a poquitos kilómetros de Bahía Blanca, también envían saludos. No es que me hablaron, es que estuve dando mensaje para esas iglesias. Bueno, muy bien. Hoy quería hablarles sobre bendiciones. Y estamos en una época particular. Hace mucho tiempo, yo realmente no recuerdo otra oportunidad donde se hable tanto de muerte. Hoy cuando hablabas, me acordaba que hay una época que fue algo parecido, que fue la Guerra de las Malvinas, cuando Argentina se rindió. Tuvimos esa sensación todos, una sensación así tenemos un poco ahora. Y en el medio de una sociedad que va viendo cómo se muere uno, se muere el otro, están los creyentes, nosotros. Uno dice, bueno, ¿y qué? ¿No vivís el problema de la sociedad? Sí, la verdad es que tener 500 muertos por día, como en este país, no le causa gracia a nadie. Nosotros también tenemos que sentirlo, por supuesto. Pero el pueblo de Dios tiene un trato especial. Y si yo hoy le pidiera a ustedes que levanten la mano, ¿quién quiere recibir permanentemente bendiciones? Yo creo que todos levantamos la mano. Y hay bendiciones que no dependen de nuestra vida, digamos, de nuestra conducta. Nosotros tenemos la tranquilidad de la vida eterna, la provisión de cada día, y así podemos mencionar. Pero hay una cantidad de bendiciones que tienen que tener condiciones para que se reciban. Vamos al primer versículo que quiero que ustedes puedan verlo, que está en Efesios 1, del 1 al 3. Efesios 1, del 1 al 3. Ahí hay una palabrita que a mí me llamó la atención. Dice, esta es la versión, nueva traducción viviente, así que van a ver alguna diferencia, pero no son tan graves. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús, que nuestro Padre y Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido, y acá viene la expresión, con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Toda clase de bendiciones especiales. Y yo decía, yo deseo recibir todas esas clases de bendiciones. Yo creo que cualquier creyente lo va a decir. ¿Cuáles son todas las bendiciones? Bueno, hay lo que se puede denominar como llaves. Una llave abre. Y hay una serie de condiciones que la palabra nos pone para que se abran las bendiciones. Uno dice, bueno, pero ¿los creyentes tenemos todas las mismas bendiciones? Sí, por supuesto, pero hay hermanos que son mucho más bendecidos que otros. Y eso se nota en su vida, en su accionar, se nota en su familia. Hay hermanos que son más bendecidos que otros. Y uno dice, ¿por qué? Es probable que esos hermanos conozcan estas llaves, una forma de decir de llaves, ¿no? Son condiciones como para que Dios pueda bendecirnos. Y entonces, en esta tarde, yo los quiero invitar a que vayamos a la palabra y veamos estas llaves de bendición. Deuteronomio 28.
en Deuteronomio 28 del 1 al 6, hay una serie de condiciones que Dios le pone al pueblo de Israel para recibir bendiciones. Y uno dice, bueno, pero era para el pueblo de Israel. Sí, en general es una cuestión genérica, digamos. Estas son condiciones que Dios le pone a su pueblo y también Deuteronomio 28 del 1 al 6. 28. Tengo una papa en la boca, no. 28. 2:8. Dice así: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples, y fíjense ahora, cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Versículo 3. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vaya donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Ahora, no podemos pretender, y en realidad algunas veces reclamamos las bendiciones de Dios y no obedecemos su palabra. Claro, repetimos los textos, sabemos qué es lo que a Dios nos pide, qué es lo que Dios demanda de nosotros. Podemos pararnos acá, como hago yo hoy, y podemos explicarlo, pero hasta ahí está la primera parte. El asunto es la obediencia a eso. Por eso una cosa, una condición, una llave que abre bendiciones es la obediencia. Dios no nos pregunta si estamos de acuerdo, si opinamos distinto o no, lo que Él dice, si tiene que ver con la época, con la cultura. La palabra de Dios es clara, todos sabemos, y si no lo sabemos lo tenemos que estudiar. Y si alguien es nuevo en la palabra, le vamos a enseñar cuál es la voluntad de Dios, pero después, con la cabeza llena de conocimiento, tenemos que pasarlo al corazón, tenemos que pasarlo a nuestra vida, pedir al Espíritu de Dios que nos ayude a que esa palabra no haga falta que yo la diga por la boca, sino que en mi vida se pueda notar claramente. Y miren, entre un creyente que obedece la palabra y uno que es creyente y no la obedece, se nota rápidamente, porque uno es bendecido y el otro no. Otro detalle, algo que parece obvio, Hebreos 11:6. En Hebreos 11 habla de la fe. Y claro, uno dice, pero lógicamente, si un creyente pretende la bendición de Dios, va a tener que vivir por fe, va a tener que saber brindarle, tener la convicción de que Dios le va a brindar lo que Él promete. Lógico, uno dice, pasemos al otro. No, hermanos. Convengamos una cosa, yo sé que la fe es una palabra chiquitita, pero practicar la fe y vivir por fe no es un tema sencillo. Dice Hebreos 11:6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Vieron? Para hacer una figura de la fe, hay un hecho que sucede con Pedro, estando en la barca, el Señor que viene caminando sobre las aguas, y Pedro, que después nosotros cuando él se hunde le decimos que le faltó la fe, que le damos con un hacha a Pedro, pero ¿quién se baja de la barca y pone el pie sobre las aguas confiando? Eso lo hizo él. Y la fe de alguna manera es eso. Uno dice, pero la fe es lógica. No es lógica la fe.
No podemos ponerla dentro de la física, de la química. La fe es una convicción de lo que uno espera. Yo estoy convencido de que Dios va a bendecirnos, que Dios nos va a proteger, confío en su palabra y tiene que tener, lógicamente, no solo el repetir con la boca, sino la actitud y la tranquilidad. Estamos en un país, en este momento, no solo es por la pandemia, sino por muchas otras cosas, y ya hace años, es un país como si uno estuviese en una tormenta todos los días. No sabemos qué nos va a pasar mañana, por los dirigentes, por lo que sea, no sé, no importa. Ahora, los hijos de Dios están apoyados sobre la roca. Y uno dice, pero a mí me falta el dinero. Estamos apoyados sobre la roca. Y si confiamos en su palabra, nuestra actitud, nuestro ánimo tiene que ser distinto y nuestro destino va a ser distinto. Porque miren, hermano, la palabra dice que todo el que confía en el Señor no es avergonzado. Y esto hay que tomarse bien fuerte. Otra de las llaves que tenemos que, accionar es la santidad. Si vamos al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8 al 9, allí está, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y son separados un grupo de jóvenes para servir en la parte del rey, y ahí todo, eran un grupo especial, y dentro de ese grupo estaba Daniel. Y bueno, la persona que está guiando ese grupo, que los va a acomodar durante una cantidad de años, les tiene que enseñar el idioma, la cultura, los tenía que dejar porque eran los más inteligentes, habían sido separados. Tiene reservados para este grupo la comida, por ejemplo. Y fíjense, el versículo 8, hay algo que tiene que ver con la santidad, y yo creo que todos nos identificamos de alguna forma con Daniel, porque hay algo que uno dice, bueno, pero le vino de lo alto, le bajó un poder. No, hermano, hay algo que tiene que ver con la decisión propia. Daniel, versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Pero acá es interesante el hecho de proponerse. Se propuso no contaminarse. Uno dice, bueno, no nos va a pasar eso a nosotros, que nos separen y nos obliguen a hacer. Hermanos, todo el tiempo nos están ofreciendo comida, nos están ofreciendo costumbres, nos están ofreciendo vocabulario. En la Argentina todo está, tal vez la palabra todo sea demasiado. La mayoría de las cosas están al margen de la ley. Los argentinos somos especialistas en buscarle la vuelta a las cosas. Bueno, tenemos que proponernos en nuestro corazón no contaminarnos con toda la tendencia y la cultura del mundo. Si delante de Dios, cada vez que vamos en oración al Señor, le pedimos que nos ayude para poder resistir toda esta tendencia que hay, podemos esperar las bendiciones de parte de Dios. Daniel, después de un tiempo que comió otra comida, no la de todo ese grupo de jóvenes, estaba mucho mejor. Uno dice, ¿por qué? ¿Había elegido bien la comida? No, estaba la bendición de Dios. Estaba la bendición de Dios. Y si hay un personaje de la Biblia que marca la diferencia, y es admirable, es Daniel. Cómo, a pesar de circunstancias adversas, Dios lo va llevando adelante y lo va bendiciendo. Y todo lo que él hacía
era bendecido por Dios. ¿Saben una cosa? Miren, yo creo que todos podemos decir lo mismo. Yo quiero bendecir la cuadra donde vivo. Yo quiero bendecir a mi familia. Todos tenemos que decir lo mismo, ¿verdad? Donde estemos nosotros y vamos circunstancialmente a un negocio, tenemos que dejar la bendición de Dios ahí. Uno dice, bueno, hablando, largando texto. No, hermanos, con actitudes. Con actitudes. A veces es una palabra de esperanza. Hoy hay tristeza en la gente, hay temor en la gente. ¿Qué tenemos nosotros, hermanos? ¿Qué tenemos? La esperanza de la vida eterna. Y si tenemos que pasar de este mundo, tenemos que morir, será por la voluntad de Dios. Yo se lo digo a todos los que puedo. A mí no me preocupa pasar de este mundo. Yo creo que ningún creyente. Amén. Porque sabemos qué va a pasar el día que cerremos los ojos acá. Lo vamos a abrir en su presencia. Claro, todos lo sabemos, hermano, pero tiene que modificar nuestro ánimo, nuestro estado de ánimo. Otra de las llaves que tenemos que accionar para esperar la bendición de Dios es la fidelidad. Y también estamos en Daniel, quédense ahí nomás, pero capítulo 3. Acá estaba Nabucodonosor y había hecho una imagen de oro que había que adorarla. Y yo recuerdo una película, creo que algunos la habrán visto también, cuando se recrea ese momento, está allí la imagen, hay una multitud que la adora y solamente 3 personas quedan de pie. ¿Recuerdan, no? Sí, Daniel y yo. Miren, dice así el versículo 14 de Daniel 3. Nabucodonosor le preguntó, ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abed-nego, estas tres muchachos, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Le daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente y entonces, y acá hay una pregunta que hace Nabucodonosor que después se tiene que comer, por supuesto, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abed-nego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Porque aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. La fidelidad. Algunas veces, en circunstancias, a veces en el trabajo, en alguna circunstancia, el creyente queda solo con su pensamiento y con su convicción. Y no te tiran en un horno de fuego, pero va a recibir el desprecio seguramente de algún grupo. El que trabajó en lugares, instituciones o fábricas, no sé, generalmente los creyentes son la minoría. Y cuando algún creyente se niega a participar de algo que no está bien, es puesto a un costadito. A mí me pasaba en la escuela donde yo trabajaba, más de una vez. Y se burlan todos. Por supuesto. Acá no era la burla, acá era arriesgar la vida. Y estos 3 que eran temerosos de Dios, tenían fidelidad al punto de que se estaban jugando la vida. Ustedes recuerdan cómo termina la cosa, ¿no? Sí. Lo meten en el horno de fuego, miran y ven que hay 4. Estaba el Señor, el ángel de Jehová estaba allí con ellos. Muy bien, entonces la fidelidad.
Yo sé la voluntad de Dios, todos conocemos la voluntad de Dios, en esta situación determinada que estamos viviendo, en algo que podemos vivir cada uno de nosotros. Tenemos dos opciones, ya que no está el pastor, no nos mira nadie, podemos hacer una cosita por el costado, o podemos honrar a Dios con una decisión y quedarnos de pie y no adorar una imagen. Quedarnos de pie y honrar a Dios. Entonces sí podemos pretender y esperar la bendición de Dios. Amén. El último, 2 Corintios 6. Comienza en el versículo 14 y terminamos en el 7:1. Dice, y esto tiene que ver con el temor de Dios. Y uno pregunta, ¿qué es el temor de Dios? Miedo es un respeto reverente. El tener conciencia permanentemente que todo lo que hacemos o dejamos de hacer es ante los ojos de Dios. Y tiene que estar en nuestro corazón la intención y el deseo genuino de respetar lo que Él enseña, respetar lo que Él me indica y evitar todo lo que deshonre su nombre. Aunque esté solo, absolutamente solo. ¿Vieron cuántas veces estando solo nos damos algunas licencias? Lamentablemente nunca estamos solos y nunca estamos en lo oculto. Estamos siempre, y tenemos que tener conciencia de eso, con un Dios que está permanentemente con sus ojos allí sobre nosotros. Dice, versículo 14, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor, no toquen sus cosas inmundas, y yo les recibiré a ustedes. Yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el versículo 1 del capítulo 7 dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. El temor de Dios, exactamente. Entonces, repasando un poco, podemos hablar de la obediencia. No podemos pretender, si vamos a hacer nuestra propia versión de la vida cristiana, que después Dios bendiga nuestra vida. Si nosotros queremos hacer la nuestra, bueno, recibiremos nuestras propias, entre comillas, bendiciones, pero no las de Dios. Por supuesto, tenemos que practicar y usar esta llave de la fe, entender de que dependo de Él, dependo de su palabra y creo sin lugar a dudas que Dios existe y su palabra está para obedecerla. La santidad, la fidelidad y el último que tratamos es el temor de Dios. Aunque ninguno de ustedes pueda mirarme, verme, aunque todos puedan verme, aunque yo pueda verlos a ustedes en cada momento que se mueven en sus vidas, en todo momento tenemos que pensar que el creyente tiene, y algo que me gusta mucho de Efesios, es estamos para alabanza de su gloria. La vida del Hijo de Dios tiene que ser una canción, hermanos. Una canción que esté adorando a Dios.
Cuando uno ve un creyente así, ni preguntemos si Dios lo bendice, porque seguramente lo bendice, y además a veces nosotros también somos bendecidos por esos hermanos que viven esas vidas distintas. Tengamos en cuenta estos detalles, tengamos en cuenta y que Dios nos ayude.